En esta ocasión voy a compartir contigo la elaboración de este bonito corazón. Es un portarretrato, ¿sí? El cual, bueno, pues consiste de un cristal de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto y cuenta con un espesor de 19 milímetros. ¿Sí? Es un proyecto que, bueno, nos han pedido para una boda, así es que, bueno, independientemente de haber cobrado por ello, la verdad es de que es algo que disfruto realizando. Así es que, bueno, acompáñame en su elaboración para que estés pendiente de los detalles. Pues bien, ya estamos aquí en nuestro escritorio, ya tenemos preparado el diseño que vamos a imprimir, ¿sí? Mediante la plantilla que, bueno, previamente ya hemos elaborado, ¿sí? Hemos trabajado la imagen en sus niveles para poder lograr una impresión mucho más adecuada, ¿sí? Moviendo estos niveles. Recordemos que si restablecemos, aquí podemos apreciar cómo estaba la imagen. Y bueno, pues ya una vez que ya lo hemos trabajado, vamos a proceder a imprimir. La impresión la vamos a configurar de la siguiente manera. Recordemos, estamos trabajando con un lienzo de Adobe RGB 1998, por lo que tenemos que asegurarnos que tengamos este perfil de color precisamente. Así es que, bueno, aquí nos aseguramos. Ahora vamos a configurar la impresora. Por supuesto que el tamaño del documento es A4, pero vamos a darle una calidad alta. Y en la segunda pestaña de más opciones nos vamos a asegurar de que esté desactivada la alta velocidad, y también desactivamos el modo espejo. Nuestro corazón tiene el área sublimable por la parte de atrás, es decir, en esa área es donde se va a sublimar, por lo que al momento de que se revele la imagen, pues esta tiene que verse del lado, digamos, correcto. Por lo tanto, desactivamos el modo espejo para poder lograrlo. Aceptamos, aplicamos y mandamos a imprimir nuestro trabajo. Por la calidad que estamos manejando, pues se va a tardar un poco en terminar. Así es que, bueno, esperemos a que salga la impresión. Listo, ya la tenemos. Ahora vamos a esperar unos minutos a que seque, aunque estamos utilizando un papel de secado rápido, pero siempre es conveniente esperar un poquito más, ya que estamos trabajando sobre cristal. Y vamos a proceder a recortar el borde. Por el tipo de trabajo que vamos a realizar, es recomendable ser lo más preciso posible, aunque, bueno, en el diseño hemos dejado un borde de 1 milímetro, pero siempre es recomendable ser lo más preciso posible. Vamos a colocar cinta en nuestro diseño. ¿Viste que está todo chueco? ¿El cordón? ¿Qué? ¿Qué es hecho? El corte. Ah, sí, un poco porque te pasaste y luego te faltó. Pues eso es lo malo. Vamos a colocar nuestro diseño centrándolo lo más posible. Recordemos que tenemos ahí un sobrante. Aquí podemos apreciar
que es lo que nos permite poderlo ubicar de una manera correcta. Aquí lo tenemos. Vamos a preparar nuestra prensa para trabajo. Puesto que este corazón tiene un espesor de 19 milímetros, pues vamos a tener que prescindir de nuestra base de neopreno para poder aprovechar todo el ancho, el alto que puede sublimar nuestra prensa. En este caso, bueno, pues de ancho tiene 10 y de alto también tiene 10. Así es que vamos a prescindir de nuestra base de neopreno. Generalmente cuando trabajo con cristal, lo que utilizo es este tipo de sobrantes, ¿sí? De recortes. Estos son sobrantes de los recortes de los blisters para tazas, para poder sacar bien lo que es la altura del corazón. Solo es mera precaución. ¿Por qué? Porque al momento de estar trabajando con nuestra prensa podemos tener algún accidente y lo podemos estrellar, ya que vamos a hacer pruebas de presión. Entonces bajamos y vamos a ajustar nuestra prensa. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ajustar la presión. Debe de ser una presión no tan intensa que vaya a provocar que se estrelle nuestra pieza. Así es que lo que vamos a hacer es solamente a donde llega a trabar la palanca. Ahí lo tenemos. No debe de causar esfuerzo. Vamos a poner un poco más y esa es la presión adecuada. Ahora sí, vamos a configurar nuestra prensa. La vamos a configurar a 200 grados centígrados, 220 grados centígrados, por un tiempo de 420 segundos. ¿Listo? Vamos a esperar a que llegue la temperatura necesaria para poder proceder. La prensa ya ha alcanzado la temperatura necesaria. Generalmente cuando sublimamos cristal lo sublimamos de esta manera, utilizando lo que es la base de neopreno, para que la textura del neopreno ajuste la superficie y nos quede de una manera uniforme. Sin embargo, en esta ocasión, por el espesor y como no estamos utilizando la base, pues ahora sí lo vamos a sublimar de manera directa. Solo que como mera precaución, puesto que la temperatura de nuestra prensa es muy alta, ¿sí? Cuando nosotros sublimos piezas pequeñas, corremos el riesgo de que la base de nuestra prensa tenga alguna deformación, puesto que está a una temperatura enorme. Así es que como la primera precaución, yo lo que hago es colocar, ¿sí?, este tipo de refuerzos. Recordemos, pues esto es cartón, no hay mayor problema, y lo coloco a las orillas para que el prensado sea uniforme. Así es que bueno, vamos a proceder y esperemos a que concluya. Y ha concluido, así es que bueno,
con sumo cuidado. Para esto vamos a utilizar unos guantes. Vamos a retirar nuestra pieza. Hay que tener limpio el lugar donde lo vamos a colocar y pasarlo y colocarlo y dejarlo de reposar. Yo lo he puesto en un papel para que me ayude un poquito con la manipulación si lo tengo que mover o algo. Entonces, bueno, vamos a esperar. Y ahora vamos a revisar porque hemos escuchado un tronido que pudiera ser que nuestro corazón se haya estrellado, pero no es así. Parece estar íntegro. Aquí podemos ver la sublimación, cómo quedó. Así es que me temo que seguramente la base, sí, efectivamente, base se nos estrelló. Esto fue provocado por el calor intenso que tienen estas piezas. Así es que lo que vamos a hacer es lo vamos a mover de lugar. Lo voy a colocar en una base de madera para evitar este accidente. Bueno, es una lástima, mi base ya se dañó. Voy a tener que reemplazar este cristal. Así es que bueno, lo vamos a mover de lugar y regresamos. Y bien, ya nuestro corazón ya está frío. Yo, bueno, por pura precaución sigo con los guantes, pero bueno, ya no lo podemos retirar para poderlo manipular de una manera más segura, no sea que se me vaya a caer y tenga que repetir el trabajo. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, ya podemos proceder a quitar nuestro papel. Aquí podemos apreciar que se quedó un poquito pegado. Ahorita lo podemos limpiar. Y bueno, pues este es el desprendimiento que tuvo nuestra plantilla. Y aquí tenemos el resultado. Vamos a utilizar una tela de microfibra para poderlo limpiar y borrar todas las huellas que la grasa natural de la mano ha dejado. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo se ve. Aquí tenemos su base, que también pues, es de cristal, y este está diseñado para poder ser exhibido de esta manera. Aquí lo tenemos. Así es que bueno, pues me ha agradado compartir con ustedes este proceso. Así pueden ustedes apreciar lo versátil que es la personalización de este tipo de productos y lo lucidor que resulta. Sin más, me despido, les recuerdo, yo soy el Gama. Les voy a agradecer que si les está agradando este contenido se suscriban, que le den un like y que compartan la información con todos aquellos que ustedes consideran les puede ser de interés. Les envío un abrazo donde quiera que se encuentren.